Tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Radio TV Noticias. Esta vez nos acompaña también Ecuador Informa TV. Les saluda su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Estamos en exteriores. Hay temas que son importantes, darle seguimiento para que la ciudadanía tenga una visión de conjunto objetiva, no mucho más objetiva, objetiva en la real dimensión de la palabra, para no tender a confundirnos. Se trata del famoso tema del decreto 707, en el que supuestamente la ciudadanía puede hacer uso de las armas o portar armas o tener armas para disuadir la acción delincuencial por parte de las bandas organizadas. Aquí hay algunas observaciones, algunos aspectos que son dignos obviamente de analizarlos fríamente, porque de eso se trata, sin emociones, para que la gente, digamos, sepa a qué atenerse, en qué escenario nos toca bailar a todos los ecuatorianos en este olvidado rincón del mundo. Digo esto porque crímenes por todos lados, matanzas, sicariatos en iglesias, escuelas. ¿Qué será ahora que ya vamos a iniciar un nuevo año lectivo? Y es por esto que vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un analista constitucional, un profesor universitario, un catedrático universitario de amplísima experiencia. ¿Hasta qué punto el pobre parroquiano puede tener acceso a adquirir un arma? ¿Acaso esa será la solución? Por otro lado, frente a ello, la estructura judicial. La gente se pregunta de qué sirve tener un arma, de qué sirve luchar contra la delincuencia, si los jueces al otro día lo que hacen es mandarlos a la libertad, como ocurrió con ese dirigente de los Tiguerones, tengo entendido yo, capturado en Esmeraldas, el señor Elvi. Lo cogieron los militares y ahorita anda por las calles como si nada. Doctor, buenas tardes. Doctor Alfonso Zambrano, luego de haber hecho este preámbulo, un poco no del todo esperanzador, que se diga, ¿cuál es su visión, doctor? A ver, lo primero es que este decreto de la Presidencia de la República, el 707, coyunturalmente aparece en la misma época en que el presidente está enfrentando un juicio político donde podría haber, o hay, más bien el riesgo incluso de ser destituido. Entonces, ante un escenario político se plantea como una aparente respuesta. Digo aparente porque, como usted bien anotaba, el nivel de criminalidad, de contenido violento es cada día mayor. Si solamente pensamos en la cárcel de Guayaquil, en La Roca se enfrentan entre ellos, se matan 2 de 20, a los 6 días son 6 ahorcados y colgados, luego son 12 más, asesinan miserablemente a las 3 guías que estaban almorzando. O sea, eso revela el nivel de inseguridad. Entonces, primero, enfáticamente yo sostengo que ese decreto va a servir para poco y para nada para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. Políticamente. Sí, tal vez los asesores le hacen creer al presidente que es una buena respuesta, cuando la mejor respuesta no es esa, sino que la mejor respuesta del Estado tiene que ver con ejercer un control adecuado de la cantidad de armas que ingresan clandestinamente, porque claro, la primera economía mundial subterránea es la de las armas, que producen alrededor de 800 billones de dólares por año, frente a los 550 billones del tema de la cocaína y las drogas ilegales. Por eso es que nosotros estamos, exactamente, nosotros estamos en un disparadero. La cantidad de cocaína que sale por Ecuador versus la cantidad de armas que ingresan sin control alguno. Entonces, hay un contrabando ilícito de armas, por supuesto. Entonces, a ver, este decreto pretende legitimar, porque la tenencia es posible. La tenencia significaría que usted tenga bajo custodia en su domicilio, en su oficina, un arma. Pero esto tiende a flexibilizar la posibilidad de portarla, que pueda transportar de un lugar a otro. En el año 2011 el presidente Correa solamente mantuvo la tenencia, no el porte. Pero hay que reconocer el nivel de violencia en la administración del presidente Correa siempre fue muy bajo, llegaba a 6,5, 6,7. Hoy estamos llegando alrededor del 27-28 por 100.000. Hoy Ecuador es un país más violento que México y que Colombia. México y Colombia están por debajo del 25 por 100.000 y Ecuador va a llegar tal vez al 30 por 100.000. Esa es la realidad. Entonces ya Ecuador superó a México y a Colombia. Creo que el presidente de la República decía que todavía no estábamos a la par de ellos. Es el país considerado más violento, los indicadores no mienten. Entonces, ¿va a servir esto? No va a servir. Además,
si usted revisa el decreto, primero, que no se permite ni el porte ni la tenencia de una arma, digo, autorizado, de una arma artesanal, ¿ya? De la que se pueden comprar barato. Esto lo que va a privilegiar es que las personas que tengan recursos suficientes puedan comprar un arma que cuesta $3,000, más el tema de tener los certificados psicológicos, psiquiátricos, la acreditación de estrés exacto, de no tener antecedentes y la serie, bueno, la edad de los 25 años, que eso puede ser discutible. El hecho cierto es que normativamente hay un conjunto de requisitos, además de una arma que tiene que ser un arma capaz de buena calidad de uso civil hasta calibre 38, puede ser hasta calibre 9 milímetros. ¿Eso qué hace? Que muy pocas personas, o en la proporción de un país que se muere de hambre literalmente, muy pocas personas pueden tener un arma con el permiso. Ahora, ¿qué pasa con las personas que compran artesanalmente una arma para una recortada? Y esa persona está siendo objeto de un delito, él o un tercero. No hay que confundir el derecho a la legítima defensa, el derecho a la legítima defensa con la exigencia de tener un permiso. La legítima defensa tiene esos tres componentes bien conocidos: actual agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente de quien hace uso de este derecho. Nada más. Si una persona contra vacunadores, contra asaltantes, contra violadores, utiliza un arma que no esté registrada, ya, claro, primero no habría delito por la utilización del arma porque está amparado en una causa de justificación. Pero ahí viene el gran tema. Van a procesarlo porque van a decir, sí, usted tuvo legítima defensa, el contrasentido, pero usted no está autorizado para el porte de ese arma. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué es lo que yo digo? Mire, esto no se ha dicho hasta hoy, yo lo vengo diciendo en algunos foros. El estado de necesidad y de inseguridad ciudadana que se vive nos lleva a sostener que aquí media una llamada causa de inculpabilidad. ¿Qué significa? Se hace esta pregunta en el juicio de culpabilidad. La conducta de la persona que utilizó un arma en legítima defensa propia de tercero, ¿ya? No utilizarla era una conducta exigible o no. No era una conducta exigible. ¿Por qué razón? Por el estado de inseguridad que vive el país. La Constitución dice el 66, dice el artículo 9, el derecho al artículo 3, que todos los ciudadanos tenemos derecho a una cultura de paz, que el Estado tiene que garantizar la seguridad ciudadana. El Estado no lo hace. Y cuidado con esto que yo he escuchado, que es una respuesta del Estado, como yo no te puedo dar seguridad, yo te voy a permitir que tú te des seguridad. Primero, no va a haber una paridad de armas, un arma calibre 38, 9 milímetros frente a los fusiles de asalto que ingresan sin control al país. O sea, no hay. Granadas, bombas. También hay que considerar, si una persona va a andar en un carro de buena gama, los delincuentes saben que ya hay permiso para el porte de armas. A esa persona, y peor si esa persona tiene el arma, cuidado, y la tiene en un lugar y va a decir, no, con esto se va a asustar. Ahí no hay mecanismo de prevención general. Lo que va a hacer exactamente lo que hizo Don Hugo, el asaltante, el criminal violento, se va a acercar al carro y lo que va a hacer es que le va a disparar, le va a matar y después le va a robar, se va a llevar el reloj, la cartera, el carro, pero primero lo mata. Y entonces, ¿qué pasa en el campo? ¿Qué pasa en la tienda de barrio? Donde la policía no llega porque aunque tuviera comunicación satelital, el tiempo de respuesta es muy, pero muy limitado. Entonces, muchas personas en una tiendita de barrio, en el campo, en su casita, porque los camaroneros, que es gente que tiene dinero, los ganaderos también, ellos tienen ya desde el año 2021 la autorización para también portar armas para defender su ganado, su camaronera. Y el campesino, el pobre que siembra 1 o 2 hectáreas de arroz, el que siembra algo de cacao, algo de caña, él no tiene protección del Estado. Esa persona tiene una recortada, está bien que la tenga, y si tiene que usar, úsela, porque ahí, en caso de estar justificado, porque allí media
una causa de inculpabilidad, que es un estado de necesidad supralegal, donde la persona no le queda otro recurso que no sea, ¿verdad? Eso se llama inexigibilidad de otro comportamiento. Y en este tema también, mire, hay que estar convencido de lo siguiente. Las armas fueron creadas, inventadas, diseñadas con dos finalidades, para la guerra y para matar. Las armas no fueron diseñadas para generar una cultura de paz, no, la paz se hace sin armas. La propuesta es desmantelar el armamento. Pero ¿cómo es posible que la policía tenga control de la cárcel y no pueda siquiera sacar las armas? Y se están matando entre ellos, pero igual salen con armas a matar afuera de la cárcel la cantidad de sicarios jóvenes que son menores de edad. Y ahí hay un tema muy sensible. No tiene trabajo, no tiene educación. Y lo único que aprendió fue primero a robar, luego a vender drogas, y luego encuentra la posibilidad de mayor rentabilidad que matar a cualquiera. Y son en su mayoría menores de edad. Tal vez se está pensando que ahí el Estado podría plantear la conveniencia de disminuir la edad de la imputabilidad. Es posible, pero ¿qué pasa con un sicario joven de 15, 16 años, que son casos reales, que ha matado 6 u 8, para decir algo? Va a la cárcel, va a estar por ahora hasta 8 años. Y cuando salga, seguirá matando. Por supuesto que sí, porque es que no sabe hacer otra cosa. O sea, si el Estado no apunta a desmantelar y a mejorar la base social, la base económica, la base educativa, claro, con políticas públicas y políticas reales, no va a poder recuperar esos densos sectores de la ciudadanía que permiten que de allí se alimente el crimen organizado. O sea, este es un parche, pero es un mal parche, porque no va a servir para temperar el nivel de violencia, el nivel de sicariato, el incremento de las muertes, como ha pasado con esos pescadores artesanales en Esmeraldas. Aquí en la Caraguay también. En la Caraguay pasó en el puerto pesquero también de Anconcito, porque los matan a veces porque no quieren llevar droga a alta mar, en otros momentos porque creen que ellos han dado información para descubrir al hijo importante de droga. Pero ¿hay protección? ¿No hay protección? ¿Y por qué la policía no puede hacer un mejor trabajo? Por ejemplo, en realidad desarmando las cárceles ecuatorianas. Mire, a ratos hay o manifiesta incapacidad, falta de creatividad, o hay un contubernio ilícito, porque es un negocio no controlar las armas y no controlar la droga. Con una situación hoy muy grave, porque Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. El año pasado aumentó el 25% de la producción cocalera. El Perú aumentó el 100% de la producción cocalera. Y Ecuador es el principal exportador de cocaína en América Latina. ¿Y qué pasa en los últimos tiempos? Los carteles mexicanos, que son los grandes intermediarios del negocio de la cocaína, ya no están pagando ni siquiera en dinero. Pagan de dos maneras. En parte pagan con droga. Se calcula que en Ecuador se quedan entre 60 y 70 toneladas de cocaína por año pagando. Y parte de esa tonelada puede ser vendida o cambiada con armas. Es el circuito infernal. Cuando el presidente dice que son 300 toneladas, lo que pasa, sí puede ser en 2 toneladas, 300 toneladas, pero eso puede ser el 20% de la droga que se fue. Entonces, hubieron 1.500 toneladas, de las cuales se cayeron 300 y se fueron 1.200 toneladas. Porque una tonelada de cocaína cuesta $60 millones en Europa y cuesta $20 millones en Estados Unidos. Y ahora hay el desplazamiento también para un mercado, porque en Estados Unidos $20.000 el kilo, en Europa $60.000 el kilo de cocaína. Y hoy hay un nuevo mercado, como es más distante, y un mercado que tiene mucho dinero, que es Australia. Está costando en Australia $200.000 el kilo de cocaína. El kilo. Lo cual significa que una tonelada de cocaína en Australia va a costar $200 millones
1 tonelada. Quiere decir que entre más recursos hay en diferentes países del mundo, cuesta más eso, no tiene un valor exacto, ¿no? Exacto. Y son más proclives, claro, depende de la ley de la oferta y de la demanda. Y la ley de la demanda permite pagar en función de la capacidad económica del país. Entonces, esa es lamentablemente la triste realidad. Claro, entonces, Y también manifestó que había poco como canje, ¿no? ¿Verdad? Con claro, las armas, ¿no? claro, porque ¿qué hace con 70 toneladas de cocaína en Ecuador? Tienen que vender una parte y otra parte la van a cambiar con armas. Y armas vienen de Perú, donde hay libre importación de armas y no hay control de las armas que vienen de Perú. Mire, la verdad es que yo me resisto, como otras personas y académicos se resisten a creer que hoy el ejército, coadyuvando con la policía, no pueda hacer un control efectivo de la cantidad de armas que ingresan por la frontera. Además que están ingresando también armas por el puerto y aeropuerto. ¿Por qué? Porque imagínese usted en una importación incluso de vehículos, ¿qué cantidad de armas pueden venir camufladas en un vehículo? No hay escáneres, pero no hay la posibilidad. No contamos con los controles, No, pues la policía dice que podría escanear el 10-15% de más de 1.200.000 contenedores. O sea, el tema es muy, muy complejo. O sea, debe estar ingresando armas porque hay armas en el mercado negro. Entonces, no es la respuesta debida y adecuada, un decreto que va a permitir que solamente determinadas personas que tienen capacidad económica puedan tramitar un permiso. Para el resto de las personas no hay derecho, entre comillas, a la seguridad, y la indolencia del Estado sigue todavía en permanente, como digo yo, vigencia, que es lamentable. Cada día hay más inseguridad, cada día hay más muertos, cada día hay más violencia, cada día hay más armas y cada día hay más droga también. Doctor, luego ha descarnado usted prácticamente con sus expresiones esto que estamos viendo de nosotros todos los días, porque este fenómeno definitivamente se ha desbordado del control por parte del Estado, del sector oficial. Y este decreto 707, como usted bien nos señala, lo que hace es mirar a otro lado respecto de lo que está aconteciendo políticamente con el actual jefe de Estado. Doctor, por otro lado, la ciudadanía también nos llama a nosotros, dice, ¿pero de qué sirve que se arme a la gente? De que la gente tenga conciencia que se puede, en teoría, obviamente, enfrentar a la delincuencia, defender, cuando si se coge a los dirigentes o los líderes de estas bandas, al otro día están libres. El caso de Elvis, si mal no recuerdo, directamente involucrado en tremenda matanza que ocurrió en Esmeraldas. Lo cogen los militares, obviamente se gasta porque son operativos que tienen que eso cuesta, se desgasta, por supuesto, y al otro día está libre. O sea, es una percepción que la gente dice como que estamos y no estamos. Y no le eche la culpa a la Constitución, porque el 195 dice que la Fiscalía, el titular de la acción penal, que ejercerá el ejercicio de la acción penal, tomando en consideración el principio de oportunidad mínima intervención penal, pero dice, tomando en cuenta el interés público y los derechos de las víctimas. Entonces, aquí por supuesto que hay interés público. Y aquí en esos casos de delincuencia organizada, y a muchos se los encuentra no solo con armas, con elementos explosivos. Es una idea interesante que se puede incluso rotularlos como terroristas. Mire, el hecho de ponerle un collar o una bomba en el cuerpo adherido es un autoterrorismo. Lo hacía la FARC colombiana, le ponía un collarete. Es para que la población tenga miedo. Al momento que se infunde miedo o terror, ese es acto de terrorismo. La Fiscalía tiene que hacer un uso racional del marco normativo. Esto que se habla del derecho penal del enemigo, que a algunos no les gusta, es una realidad. ¿Que se aplica cuándo? Bajo la concepción del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Todos estamos sometidos a un contrato social. El que rompe el contrato social se convierte en un enemigo de la sociedad, deja de ser persona. Exacto. Y entonces tiene que haber un adelantamiento de la punibilidad, como en estos casos de delincuencia organizada, de terrorismo. Tiene que haber un aumento de penas. No tiene que ver sustitutivo, claro, no tiene que ver. Pero las penas ya son altas, pero no las aplican porque hace el juez mañosamente. Por tenencia de armas. Cuando son organizaciones criminales,
debió ser por delincuencia Y organizada terrorismo. y terrorismo. Ya, olvídese la tenencia del arma, porque por tenencia del arma la pena puede ser de 1 año. Pero mire, es la Tiene razón. manipulación de la O garantía. sea, los operadores de justicia son los que estarían Sí, fallando aquí. Sí, yo diría más que la fiscalía, hay que admitir más que yo tengo muchos puntos tocados con la fiscalía porque a veces hay abuso de poder. Pero en general la fiscalía actúa bien en estos casos, en general. Quienes están actuando mal son los jueces. Y como existe desde la Corte Cervecera el argumento que en el tema de garantías los jueces no cometen prevaricato, parece que eso ya se va a superar, que busca un juez de un territorio que no es, no respetan la competencia por razones territoriales, etcétera. Mire, hay un abuso del derecho que proviene de malos jueces que son una minoría, pero que tienen no que irse a la casa, sino a la cárcel. ¿Ya? Tiene que ser reformado. Y aquí el Consejo de la Judicatura, que el presidente se dedica a hacer poemas y sigue siendo un desastre, no ejerce el control real y efectivo. Todos estos malos jueces tienen que ser severamente, ejemplarmente sancionados. Por un lado, botándolos del cargo. Y por otro lado, tienen que ir a la cárcel. Sí, no hay respuesta posible, no hay que negociar. No hay términos medios aquí. Entonces, ese llamado derecho penal del enemigo debe ser aplicado de manera racional porque vivimos un estado de excepción que determina además un recorte de beneficios penitenciarios. El tema del aislamiento está justificado por razones de seguridad, restricción con la actividad. Los abogados, no todos, algunos, se mal prestan para abusar de las garantías. Hay un concepto que también se puede imputar al abogado, que es el concepto de la lealtad procesal. Está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Si un abogado no actúa con lealtad porque se está manipulando o fraguando, puede incluso ser suspendido en el ejercicio de la actividad profesional. Pero incurriendo en un delito. Claro, porque si va a forjar hechos para beneficiar a un delincuente, puede incurrir en un delito de fraude procesal. De manera que, lo puede convertir en cómplice, quizás, porque está de alguna manera u otra. y si lo hace el abogado directamente, hay fraude procesal que delito. O sea, hay que examinar también la conducta. Pocos, pero sí hay algunos que son inescrupulosos y hay que sentar un buen ejemplo. Ya el problema no es la Constitución, no está en los códigos, está en la mala actuación de los servidores y operadores de justicia, porque los abogados también somos operadores de justicia. Muy bien, interesantes justamente las declaraciones del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, como siempre dilucidándonos una serie de nubarrones que tenemos todos, ¿no? Definitivamente lo que nos ha expuesto de que no se trata ya de leyes ni de códigos, sino de gente que se presta para llevar adelante este tipo de acciones que atentan contra la misma seguridad nacional e incluso muchas veces de alguna manera u otra le hacen el caldo gordo a estos que ya deberían ser considerados como terroristas y no solamente así como lamentablemente se le da el trato que no se le merece. Estuvo con ustedes Hugo Jacome Basurto y Laura Franco Veloz de Poder Informativo. Muchas gracias, doctor. Esperamos tenerle una nueva oportunidad. Te la he dicho. Buenas tardes.